Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este día, viernes 20 de marzo, estamos ya en este viernes de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Se yo que cuera, lleva ñañan dumana, lleva maesha peñan de yaron bapo, peñan de conasome para que seamos buenos cristianos y honrados ciudadanos. Tenemos el libro de la sabiduría, el capítulo 2. 1a y luego del 12 al 22. Los impíos dicen entre sí, razonando equivocadamente, tendamos trampas al justo, porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Nos echa en cara las transgresiones a la ley y nos reprocha las faltas contra las enseñanzas recibidas. Él se gloría de poseer el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Es un vivo reproche contra nuestra manera de pensar y su sola presencia nos resulta insoportable. Apellido continúa. Queridos amigos, es lo que continuamente sucede hoy en día en nuestra sociedad. Lleva. Voy a ver ese pico ya posee y por a mía lleva. Voy a ver hoy la gente y bueno mía que quieren vivir los mandamientos del Señor, que quieren hacer una nación justa, que quieren poner justicia entre nosotros, que quieren vivir una economía saludable para todos, que quieren vivir desde el aspecto y ofrecen un aspecto, queridos amigos, en donde todos podamos vivir de acuerdo a la dignidad de los hijos de Dios. Pero ya yo jumante hoy la yagua carreras abella ahí ya lleva peña niñe m. Y estos son los impíos, es decir, aquellos que buscan siempre, queridos amigos, destruir esa sociedad que tendría que ser mucho más, tendría que ser justa, ¿verdad? Y entonces eso le llamamos, según la Biblia, los impíos. Los impíos. Oeca, oía, lleva la ibaía, trae mía, ¿por qué? Y porque se quieren enriquecer ilícitamente, buscan su provecho, buscan todo para nuestro grupo. O mañana ñapu are, orecuete, ya poñan de pea, ñandego a la ñamandá, ñandego a la ñimea co ave. Maravilloso, etc. Y entonces razonan equivocadamente. Tendamos trampas al justo, porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Nos echa en cara las transgresiones a la ley y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida. Él se gloría de poseer el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Queridos amigos, y por eso después termina, ¿verdad?, diciendo, pero haciendo una autoevaluación, porque al final de cuentas, es un vivo reproche contra nuestra manera de pensar y su sola presencia nos resulta insoportable. Queridos amigos, en este camino de conversión, ñamañamiguen, entonces, miremos nuestra vida, nuestra forma de actuar, para que podamos cambiar y hacer caminos de acuerdo a los mandamientos del Señor y salgamos de esta manera de pensar y de obrar. Que la bendición de Dios descienda sobre nuestro país, sobre nuestra iglesia, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.